El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha expresado su respaldo a la reforma del transporte al considerarla urgente en la lucha contra el cambio climático. En conferencia de prensa conjunta con la alcaldesa Susana Villarán, señaló que hay avances importantes con miras a esta 20ª conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP20, que ustedes saben se va a realizar en Lima. Adelantó que unas 12.000 personas de diferentes países llegarán al país para participar en este gran evento que se va a llevar a cabo del 1 al 12 de diciembre de este año. Por su parte, la alcaldesa Villarán afirmó que con la reforma del transporte y la ejecución de programas municipales, Lima se suma a las acciones del cuidado del medio ambiente para enfrentar el cambio climático. Que se va a dar a cabo. La COP debe ser vista como una oportunidad para ver un futuro mejor y no como un momento para estar criticando el pasado o intentar deslegitimarla. El Perú está organizando, y todos los peruanos tienen que saberlo, la conferencia internacional más importante de su historia, donde recibiremos 12.000 visitantes, donde hay distintas culturas, distintas religiones, distintas costumbres, donde hay distintas lenguas, y entonces es una oportunidad para ver el crecimiento del país, una oportunidad para aprovechar el futuro con sostenibilidad que todos queremos. A los medios de comunicación le digo que en una COP se suele recibir más de 1.000 periodistas acreditados, especializados en el debate climático. Es muy importante que el periodismo en el Perú le dé un seguimiento continuo a este tema, y es muy importante saber que cuando uno tiene 1.000 periodistas por 12 días, también van a querer saber más del Perú, también van a querer mostrar sus riquezas, también van a querer exponer frente a, o tener la oportunidad de que distintos actores les expongan. Entonces creo que hay que mirar la COP como una oportunidad también para proyectar una muy buena imagen del país, y en eso estamos trabajando con todo el apoyo del gobierno. Bueno, y el doctor Pulgar Vidal también sostuvo que lo importante tras el derrame del petróleo en Loreto será exigir que el plan de contingencia se cumpla y se rehabilite toda esta zona afectada. Y hay que tener en cuenta que el OEFA está haciendo tres cosas. Primero, cuando uno tiene una emergencia de esta naturaleza, uno tiene que exigir que el plan de contingencia se cumpla, porque cuando hay un accidente hay un plan de contingencia para justamente detener el derrame. Lo segundo es exigir que se rehabilite la zona afectada, y lo tercero es determinar cuál ha sido el nivel de incumplimiento para la aplicación de la sanción. El OEFA ha actuado de inmediato. El accidente se produjo el 30 de junio, fue comunicado el 1 de julio, y aún con la distancia de la zona, la gente del OEFA estaba el 2 de julio inspeccionando. Y el OEFA va a pronunciarse muy pronto. Y una cosa que sí le quiero decir a los ciudadanos es: el OEFA es una entidad muy eficiente, y esto también nos pone como principio que hay ciertas actividades económicas como el transporte por ducto que requieren una atención muy detallada, un estudio de impacto ambiental muy a profundidad, y justamente eso es lo que el Ministerio del Ambiente exige y seguirá exigiendo. Bueno, estoy ahora en compañía del señor, el arquitecto Jorge Johamovich. Él es presidente de Canatur, una entidad, un gremio muy importante en la promoción del turismo en nuestro país, porque además, como ustedes imaginarán, durante estos feriados por las fiestas patrias, pues una gran cantidad de peruanos nos movilizamos a diversos puntos de nuestro país para apreciar, disfrutar nuestras riquezas turísticas, culinarias, nuestros lugares históricos, etcétera. Arquitecto Johamovich, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué expectativas tiene la Cámara para este feriado largo? Buenas noches. Este feriado largo es un feriado tradicional en el cual los peruanos se movilizan muchísimo. Lógicamente los mercados emisores tradicionales y los más grandes es Lima, le sigue Arequipa. Hoy en día hay un pequeño cambio en la parte de los viajeros nacionales en estas ferias. ¿Qué sucede? Que el perfil del viajero es un perfil cada vez más joven e individual. Cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de un viajero que va entre los 25 y 40 años. Lógicamente, con el clima que tenemos hoy en día, la preferencia se está yendo hacia el norte. Entonces vemos que las playas de Tumbes, de Zorritos, hasta Piura, Máncora, Colán, están llenas y está creciendo muchísimo los viajes internos a esta zona de playas por el clima. Es decir, Piura está repuntando por encima de los destinos tradicionales que siempre ha habido en estas fiestas. Lógicamente también siempre están los viajes a Arequipa, al Callejón de Huaylas, hacia la zona de la Sierra Central, pero hay un cambio en el perfil, o sea, cada vez son más jóvenes, individuales, los que viajan, y la preferencia hacia las zonas de climas cálidos. Como es lógico. Bueno, aunque la preferencia por los climas cálidos se mantiene incluso durante las épocas de verano, ¿no? O sea, igual son playas muy bonitas. Ahora,
yo siempre entiendo que Canatur insiste mucho en aquellos factores que hacen posible que el turismo se dinamice aún más, que se consolide, crezca, ¿no? Ahí hay dos preocupaciones que son esenciales y reiterativas. Uno es el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, de los turistas, y lo segundo es el tema de la infraestructura. ¿Ven ustedes que estos dos elementos están mejorando, por lo menos están siendo afrontados como corresponde, tanto por el gobierno central como por los gobiernos regionales involucrados o las municipalidades? En cuanto a la infraestructura, estamos viendo que, lógicamente, hay un cambio. Se está iniciando un desarrollo en cuanto a la infraestructura, la conectividad. Falta muchísimo la conectividad interna. O sea, no es posible que aún hoy en día, para viajar de Iquitos a Cusco, se tenga que venir a Lima, con la congestión que existe en el aeropuerto de Lima. O sea, falta muchísimo en conectividad dentro de las regiones, dentro de las ciudades del interior. Pero en cuanto a la parte de alojamiento, sí se está caminando. O sea, está habiendo cada vez un poco más de locales para alojarse, llámense hoteles, albergues, posadas. No cumplen aún la cantidad de habitaciones necesarias para el proceso que se está dando, pero por lo menos se está caminando. Por la parte del sector público sí falta que haya un empuje, y este empuje es no solo en la conectividad, sino también en la parte de carreteras, en la parte de la infraestructura adecuada para el turista nacional o extranjero que viaja por tierra. Y ahí viene algo importante. Las inversiones que se deben de hacer en esta infraestructura deberían de tener incentivos y facilidades tributarias para que se agilice y haya mayor inversión, tanto nacional como extranjera. Hay un cuello de botella. Sé que se está trabajando muchísimo en agilizar estos trámites que demoran mucho y que deberían de ser lo suficientemente ágiles como son en otros países vecinos a los nuestros, que dan todas las facilidades para la inversión en infraestructura de turismo. Esto viene, lógicamente, aparejado con lo que significa seguridad. Es crucial, ¿no? Es básico. La seguridad es más que importante. Algunas provincias, algunas municipalidades provinciales y algunos gobiernos regionales están actuando de alguna manera, no sé si en la forma adecuada o profunda, pero hay la intención de controlar la seguridad y que sean más seguros sus destinos. Pero en general yo creo que todavía no se llega a la manera adecuada. Están las intenciones, pero los logros son muy pocos. Y además tiene que ser un esfuerzo, imagino, articulado del gobierno central con los regionales y las municipalidades, ¿no? La policía, el rol de la policía de carreteras, la labor de los serenazgos en las respectivas ciudades y comunas. Es una labor integrada y ahí seguimos esperando todos una estrategia mucho más elaborada, ¿no? Mucho más nacional. Exacto, una estrategia general a nivel nacional que haga realmente que funcione. Vemos muchas intenciones, hay que coordinar, como se ha mencionado, los gobiernos municipales con los regionales y el gobierno central, pero creo que es urgente darle prioridad a la seguridad para el mejor desarrollo. Arquitecto Johanny, ¿usted tiene alguna idea estimada de cuánto público se va a mover en estas fiestas patrias a los distintos puntos turísticos? Calculamos que debe de estar entre 1.200.000 y 1.300.000 personas las que se movilizan por estos feriados. ¿Y estos son turistas tanto, digamos, locales como visitantes? Así es. Deben de estar saliendo de Lima unos 800.000, un poco más de repente de viajeros hacia el interior. Y, lógicamente, hay otras ciudades emisoras también que se están destacando, como Arequipa, Chiclayo, Trujillo. Y, por otro lado, hay mucha gente de provincias que viene a Lima o a las ciudades grandes. ¿Y el movimiento económico que se va a generar, tienen algún estimado solamente sobre esta temporada? El promedio de gasto del peruano en estos días, por 4 días, 3 noches, es de entre 350 y 400 soles.
Entonces multipliquemos esto por el 1.300.000 y... Donde tenemos una cifra más o menos estimada. Así es. Bueno, yo siempre diré que el turismo es una de las industrias, debería ser por lo menos una de las industrias claves para nuestro desarrollo, por toda la virtuosidad que significa el hecho de que hay otras industrias que se encadenan al turismo y que terminan convirtiendo pues en una suerte de efecto virtuoso. Entendamos por tanto que apoyar al turismo es apoyar nuestro empleo, nuestro desarrollo descentralizado y un sinnúmero de beneficios. Ojalá que tanto el tema de la seguridad como el tema de la infraestructura deban ser pues, o sean afrontados de la mejor manera para favorecer aún más nuestro turismo. Ojalá que sea así. Arquitecto, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Gracias, igual. Y que ojalá que estas fiestas sean pues un buen motivo de respaldo al sector turístico. Así espero que estas fiestas sean realmente un punto de avance más en el desarrollo del turismo. Y una acotación, acordémonos siempre de que el turismo es el mayor creador de empleos en el país y hoy en día el tercer generador de divisas. Habría que priorizar y tenerlo como política importante de Estado el turismo. Así es. Bueno, y además que no depende de los precios internacionales, es una industria que la podemos, digamos, fortalecer aquí mismo, ¿no? Adentro, así es. Nos autonomiza, o sea que con mayor razón hay que promoverlo. Ok. Felices fiestas. A usted también, arquitecto. Gracias por acompañarnos. Ahora les comentamos que Fiorella Nolasco dijo que poco se está avanzando en las investigaciones contra César Álvarez, involucrado en el asesinato de su padre y el caso de la Centralita. Veamos. Acusa a la justicia peruana de no dar resultados en el caso de César Álvarez. Fiorella Nolasco teme que la muerte de su padre y los casos de corrupción en Ancash queden impunes. Y así como mi familia está esperando resultados, son muchas las familias que están esperando que pues se resuelva el caso de Nolasco para que se enlace, porque tienen enlace con todos los asesinatos que han venido ocurriendo. Nolasco lamentó que los testigos reservados no tengan las garantías adecuadas para acusar al expresidente regional de Ancash. Situación que podría beneficiar a César Álvarez, quien cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas. El Instituto de Defensa Legal abogará por Fiorella Nolasco, que constituye la parte civil durante el juicio seguido a Álvarez. Ellos solicitarán al Poder Judicial un tribunal exclusivo que tome el caso Álvarez por ser altamente complejo. Dijeron que en 2 meses que van las investigaciones, Álvarez ha cambiado de abogados y hasta ahora no ha dado ninguna manifestación, buscando así dilatar su juicio y salir en libertad por exceso de carcelería. A 2 meses de iniciar el proceso, el principal implicado no ha declarado. Probablemente sea una estrategia de Álvarez para escuchar lo que dicen los otros implicados y armar su defensa sobre la base de esas declaraciones. En medio de la conferencia y con voz entrecortada, la hija del asesinado ex consejero regional de Ancash dio a entender su desconfianza por el sistema de justicia. Pueden asesinarte en cualquier momento y aquí no va a pasar nada, porque simplemente aquí